Tenemos como invitado al abogado penalista Luis Alberto Pacheco a través de una videollamada. Le damos la más cordial bienvenida al programa. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, abogado. Carmen, Ricardo, muy buenas noches. Encantado de estar en vuestro programa y un placer ponerme a vuestra disposición. Muchas gracias, más bien a usted por atender nuestro llamado. Bueno, la noticia del día aparentemente es que el Poder Judicial ha prescindido de los testimonios de Marcelo Odebrecht y otros más en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Eso significa que estas personas que iban a dar testimonio en contra de ellos no van a poder hacerlo en el Perú ni en ninguna parte. Y mi pregunta es si el caso Lavajato se ha caído literalmente con esta resolución del Poder Judicial. Tenemos entendido que mañana resolverá si Marcelo Odebrecht brinda o no testimonio, pero en todo caso ya más o menos tenemos una línea de conducta del colegiado. Y otra pregunta que le quiero hacer también es si esto afecta el perfil de casos similares, porque si afecta el de Ollanta Humala, también podría afectar el casos similares como el de Keiko Fujimori. En fin, hay otra serie de casos en los que básicamente también se basarían en los testimonios de estos personajes. ¿Qué tendría que decir usted al respecto? Bueno, esto es algo que ya se veía venir desde hace por lo menos unas 2 semanas y media, cuando se recibió la noticia que llegaba desde Brasil, según la cual un juez federal había ordenado que las declaraciones emitidas por Jorge Barata y otros exfuncionarios de Odebrecht no debían ser tomadas en consideración por cuanto los medios probatorios que se habían obtenido en relación a el conjunto de informaciones electrónicas que se encontraban alojadas en el Drosys y MyWebDay en Suiza habían sido manipuladas, con lo cual se había alterado primero la cadena de custodia, que es importante respetar en un proceso de investigación judicial. Y segundo, porque al manipularse estas informaciones, entonces definitivamente ya quedaban contaminadas las mismas y no podían ser utilizadas en una investigación judicial. Esto se dio a conocer en los medios de comunicación y cuando se informó públicamente sobre el particular, los medios de comunicación de la prensa masiva, que siempre están o han estado, en todo caso ahora ya no tanto, pero sí han estado en otros momentos bastante vinculados a los llamados fiscales héroes, digamos, no dieron mayor cabida a esta información porque definitivamente no les convenía, considerando que el megaproceso Odebrecht, no solamente en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sino también en todos los demás procesos, se construye casi de manera exclusiva en base a las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, razón por la cual entonces se decidió suscribir un acuerdo de colaboración, que es el que constituye el principal medio probatorio que ha permitido a los falsos fiscales héroes seguir avanzando en sus investigaciones. Si tú eliminas ahora el valor de las declaraciones de estos caballeros, los llamo caballeros por una cuestión coloquial, entonces el acuerdo de colaboración tampoco tiene ya validez y definitivamente, y para responder a la primera y a la segunda pregunta de una sola vez, no solamente se cae el caso Odebrecht en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sino que esto va a traer cola definitivamente, aunque Bela Barba, Juárez Atoche, Domingo Pérez se rasguen las vestiduras y digan que esto no va a afectar, que no va a suceder, pero ellos saben perfectamente que esta ya es la crónica de una muerte anunciada, para utilizar una expresión literaria de García Márquez.
No, y qué bien descrito, ¿no? Para poner las cosas en claro. Ahora yo quiero pasar rápidamente, porque si bien el caso de Ollantumala hoy ha sido noticia, pero también hay otro que involucra pues a una protagonista. Me refiero a Sada Goray, porque también se ha sabido en las últimas horas que obtuvo una cédula de identidad dominicana con dirección de casa fantasma. Eso por un lado. Y por otro lado, el ex esposo de Sada Goray ha reaparecido en una audiencia, ¿no? Algo que también ha generado sorpresa, y la fiscalía sigue advirtiendo la tesis de que tendría razones válidas pues y económicas para participar de una red criminal. ¿Cómo ve usted el caso de Sada Goray, y que definitivamente también arrastra a otros personajes, ¿no? Que bien conocemos también, incluso pues tenemos a un ex periodista que se convirtió luego lobista, me refiero a Fernandini. Sí, antes de responder a tu pregunta, Carmen, yo quisiera, para cerrar el tema anterior de Humala, claro, Heredia y el caso Odebrecht, condenar enérgicamente en nombre propio y en nombre de todo el gremio de abogados, no solamente de Lima, sino también del Perú, esa lamentable declaración que ha hecho el señor Rafael Vela, indicando que los culpables de que se caiga el caso Odebrecht son los abogados de Humala y de Nadine Heredia. ¿Qué cosa quiere el señor Rafael Vela? Que los abogados que ejercemos la defensa echemos a nuestros patrocinados. Nosotros tenemos que defender a nuestros patrocinados, y por eso es que nuestra profesión es tan incomprendida. A veces nos reclaman y nos dicen, ¿cómo vas a defender a delincuentes? ¿Y cómo es posible? Bueno, pues que de la misma manera como los médicos tienen que procurar atender a gente que tiene enfermedades irreversibles y tiene que hacer lo posible para salvarles la vida, nosotros, sin necesidad de mentir, sino utilizando las herramientas que la ley, la Constitución y el derecho interno y extranjero nos permite, tenemos que ejercer la defensa. Así que el señor Rafael de la Barba no puede echarle la culpa a los abogados respecto de su propia incompetencia, porque si esto se está cayendo es por incompetencia de los fiscales de construir un caso única y exclusivamente en base a las declaraciones de quienes se han autoproclamado delincuentes y han reconocido que han delinquido. Así que, entonces, señor de la Barba, por favor, nosotros lo respetamos como fiscal, pero respétenos usted a nosotros como abogado. Ahora, para responder a la pregunta de Carmen, Sada Goray, efectivamente el día de hoy se ha conocido que ella es ciudadana, ¿no? O tiene una residencia en República Dominicana, dato que no lo ha dado a conocer. Y si no lo ha dado a conocer es porque definitivamente algo tenía que ocultar en República Dominicana. Y la cosa se pone más turbia aún cuando los periodistas peruanos, en combinación con los periodistas dominicanos, van a buscar la dirección que se señala en el documento de identidad de la señora Goray, y resulta que esa dirección no existe. Así que entonces, no solamente ha mentido por omisión de declaración aquí en el Perú, cosa que sigue generando, digamos, mayores problemas y complicaciones para su propio caso, sino que además ha emitido una declaración falsa en un documento público en República Dominicana, que además también ya hemos tenido conocimiento en las recientes horas que ella había intentado obtener esta documentación en meses anteriores, pero República Dominicana se la había negado. ¿Cómo, sin embargo, entonces después termina obteniendo un documento de esta naturaleza? Todo parece indicar que fue realizado a través de la forma como la señora lo sabía hacer, es decir, a través de la corrupción. Pero ¿qué hay en República Dominicana? ¿Qué esconde? ¿Qué sigue escondiendo? ¿Y cuál es el interés de su esposo, más allá de o su ex esposo, más allá de las relaciones económicas que pudieron haber tenido de aparecer justamente en estas circunstancias? Es algo que sigue enturbiando el proceso definitivamente. Ahora, la pregunta también es interesante, la de Carmen, porque ¿a qué se debería el hecho de que se elija República Dominicana como
residencia. Es decir, ayer estuve viendo el reportaje del Dominical que reveló esto, y en buena cuenta la hipótesis de la periodista dominicana en cooperación con el Dominical peruano era que República Dominicana se había convertido en una especie de santuario, ¿no es cierto?, para personas que querían digamos, tener un paraíso fiscal o esconder turbiedades en sus países de origen. Entonces, esa era la razón por la cual Sada Goray había elegido República Dominicana. ¿Es una de las razones que podría ser? Bueno, yo no estoy viendo la televisión de señal abierta en estos últimos tiempos por razones de higiene mental, en realidad, Ricardo, tú me comprendes, sobre todo de esos medios de comunicación tan afines a la progresía que tanto daño le hacen al país. Pero, sin embargo, sí estoy informado por otras fuentes respecto de lo que viene sucediendo en el Perú y en el mundo, porque no podemos estar ajenos a lo que acontece. Y la hipótesis efectivamente más cercana a las razones por las cuales la señora Goray habría elegido República Dominicana es porque al parecer esta nación está empezando a dar un giro en estos últimos tiempos como parte de una política de Estado para atraer inversiones, de la misma manera como ha sucedido en Gran Caimán o en Panamá, de generar un paraíso fiscal que pueda albergar algunas, voy a utilizar un neologismo, algunas turbiedades en las negociaciones, en los procesos de contratación non santos en otros países, y que como producto de esos contratos entonces se obtienen una serie de dineros para luego generar un proceso de lavado de activos, y entonces el mejor objetivo inmediato para poder encubrir esa situación es un paraíso fiscal que además le genera mucha rentabilidad al país donde se acogen ese tipo de prácticas, ¿no? Hay que ver simplemente Gran Caimán o Panamá, por ejemplo, y parece que República Dominicana, lamentablemente, para Centroamérica, ha elegido ese camino. Así que la hipótesis no es descabellada definitivamente. Ahora, vamos a hablar de otro tema. Es algo que también involucra a los congresistas abogados, porque en definitiva se vienen promoviendo dentro del Parlamento leyes con nombre propio, ¿no? Y que precisamente hay intereses por medio, eso lo sabemos. O sea, desde siempre los intereses han prevalecido, evidentemente, pero esto ya se va tornando algo descarado. No sé qué perspectiva le da o qué sensación tiene con respecto a esto, porque, a ver, voy a empezar primero con el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, que bien se dijo que incluso que Vladimir Cerrón Rojas se había pues beneficiado también con esta ley de prescripción, pero uno de los que también se favoreció con esta ley fue el mismo Soto. O sea, voy a empezar por ahí, y luego también con otros congresistas, que ya sería un ramillete, un rosario de congresistas que va también en esa dirección, Ricardo. Sí, son como 9 leyes con nombre propio. Sí, así es. ¿Qué opinión le merece, abogado? Porque en definitiva estamos hablando de una situación que no sé, o sea, ¿usted qué opinión le merece? Esto ya es una cuestión ya irreversible, es una cuestión que incluso puede ser hasta cómico, irónico, pero bueno, no sé qué opinión le parece el Parlamento. Bueno, en primer lugar, completamente recusable, porque hay que recordar que la función legislativa, es decir, el trabajo que le corresponde realizar a los congresistas de la República, son 3. En primer lugar, la función de representación; en segundo lugar, la función de fiscalización; y en tercer lugar, y quizás la más importante, la función de legislación. Pero cuando se legisla tanto, y esto lo sabemos todos los abogados, con mayor razón, creo yo, quienes se han erigido en padres de la patria y que se han preparado, entre comillas, para poder llegar a ocupar un escaño dentro del Congreso de la República, saben perfectamente que la ley tiene que encarnar la voluntad general del pueblo. Tal como lo explicaba en la filosofía del derecho el gran filósofo alemán Jorge Guillermo Federico Hegel, el Parlamento recoge la interpretación más
acabada de todos los sectores de la sociedad para debatir y discutir y encontrar un punto medio que permita que esa voluntad general interpretada a través del Parlamento termine convirtiéndose en una ley. Y esta doctrina de la filosofía ha sido recogida por la Constitución Política, tanto la de 1979 de Haya de la Torre, como también en la actual Constitución. El artículo 103 de la Constitución señala clarísimamente que la expedición de leyes se da porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero jamás para beneficiar a una persona en específico o a un negocio en específico o a un sector en específico, contraviniendo el espíritu de la voluntad general. Y cuando vemos esta ley Soto, que claro, definitivamente ha beneficiado también a Vladimir Cerrón, ¿cómo no lo va a beneficiar? Pues si la prescripción es expresión de la impunidad y lo que están buscando los corruptos es precisamente eso, la impunidad. Pero esta ley fue sacada a luz básicamente, y todos lo sabemos, no tenemos que hacernos a los tontos, aquí hay que ser González Pradista, rompamos el pacto infame de hablar a media voz y hay que decir las cosas como son. El señor Alejandro Soto sacó esta ley básicamente para beneficiarse él. Gracias a Dios, el Poder Judicial, en el caso del excongresista Mochasueldo, que también fue procesado y condenado hace una semana y media atrás, pretendió utilizar esa ley de impunidad, y el Poder Judicial, haciendo una aplicación correcta del artículo 138 de la Constitución, lo declaró inconstitucional, porque efectivamente viola todos los parámetros de la Constitución. Y lo propio ahora vemos, la señora Susel Paredes ha presentado un proyecto de ley solicitando que se aprueben todos los matrimonios que provengan del extranjero. Independientemente de si se trata de matrimonios como Dios manda, los matrimonios son entre varón y mujer, o si se trata de matrimonios entre personas del mismo sexo. Y esto lo único que busca es beneficiarse a ella, porque ella tiene el afán de querer inscribir el matrimonio que sostiene con su pareja, y que no ha podido hacerlo porque el artículo 20 de la Constitución, del Código Civil es clarísimo. El matrimonio es un acto jurídico propio de una institución natural que se realiza entre un varón y una mujer. Punto, se acabó. Bueno. Pero tratar de beneficiarse a través de proyectos de ley es sumamente condenable, francamente, además de ser una infracción constitucional que están cometiendo los mismos autores de estos proyectos de ley, que no solamente debiera ser visto por la Comisión de Ética, sino también por la Comisión Permanente, porque estas son claras infracciones al artículo 103 de la Constitución. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Luis Alberto Pacheco, abogado penalista, ha sido bastante claro en opinar sobre los temas que le hemos propuesto, el caso de Ollantumala, las leyes con nombre propio, el de Susel Paredes se nos había pasado, y el de Sada Goray. Muchas gracias, doctor Pacheco, buenas noches.